Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ana Adones Gaete. Me dedico principalmente a la docencia en instituciones de educación superior. Actualmente estoy trabajando en AIEP, en la Universidad de la República, y a partir de marzo en la Universidad Austral. Este tema en particular es un tema bastante entretenido porque es un formato o una herramienta que podemos utilizar, el Design Thinking, para poder definir mejoras a los productos o servicios que ya tenemos. ¿Ah? O bien también nos puede servir para plantearnos ideas que pueden surgir en términos de proyecto o en términos de negocio. ¿Ya? Muchas veces cuesta de repente, existe una problemática, ¿cierto? Y uno puede plantearse algunas formas de solucionar esa problemática. Pero quedamos ahí. Como que no se nos ocurre qué más hacer, cómo seguir, qué idea sería la mejor. La verdad es que es difícil decir esta idea es la mejor, porque todo depende del criterio de la persona que la esté evaluando, ¿ya? Por eso muchas veces se busca, en términos metodológicos, de que varias personas, ojalá de distintas expertise, puedan llegar a una conclusión. ¿Ah? Difícil, pero no imposible. Sobre todo en el Design Thinking, que es una técnica que permite mejorar algo. Y si nosotros queremos mejorar algo, las distintas disciplinas nos permiten ver el todo desde distintas aristas. ¿No? Entonces, por eso se aconseja que siempre este tipo de temáticas o este tipo de técnicas se trabajen ojalá con equipos de trabajo. ¿Ya? Si son diversos en la forma de pensar, mejor, porque así tenemos focos que pueden ver algo que yo no veo. Entonces, importante en este aspecto, ojalá incorporar a personas que puedan darnos su punto de vista, que puedan ayudarnos, obviamente, a que el tema reciba el know-how de cada uno de los que está ahí presente. ¿Ya? Hablo de equipos de trabajo porque viéndolo desde el punto de vista de una empresa, ¿cierto? Pero también puede ser un proyecto. Acá en este país uno de repente se mete a las redes sociales y ve quejas, la gente se queja de una, de otra cosa. Obviamente muchas de esas quejas son súper razonables, pero en otros contextos también falta un poquito lo que es la proposición de ideas, ¿no? Y este tipo de herramientas permite eso, permite trabajar de qué forma puedo yo generar ideas y llevarlas a algo más concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir que el problema que quiero trabajar es, no sé, es que aquí hay, me recuerdo en la zona norte que siempre el gran problema es el tema de que no hay áreas verdes, por ejemplo, pero aquí hay mucha área verde, ¿ya? Entonces podríamos poner un problema, algo que ustedes tienen a favor en esta región, es el agua, ¿ya? Pero ¿qué uso se les da al agua? Entonces ahí podríamos tener nuestro foco estoy poniendo un ejemplo, nuestro foco de trabajo, usos que se les puede dar al agua, ¿ya? Para tener ideas concretas, no sé, pues a lo mejor yo quiero participar en un fondo concursable, ¿cierto? Y no se me ocurre una idea concreta, bueno, este tipo de herramienta es precisamente para trabajar eso. Ya no sé, pues yo quiero trabajar quizás que en la zona donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, los niños no tienen en qué entretenerse, ¿ya? O a lo mejor ahora que estamos en verano, ¿ya? ¿Cómo entretener a los niños en verano? Entonces ahí podemos plantear un sinfín de ideas gracias a este tipo de herramientas, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es un poquito explicar lo que es el Design Thinking, que es en español pensamiento de diseño, y trabajarlo directamente,
Ya la idea de hoy es un taller más bien práctico, más que teórico, porque no es mucho lo que hay que teorizar aquí, hay que poner más en práctica el asunto. Entonces, me gustaría que los que están presentes, que igual son varios, me pudiesen indicar si en estos momentos ustedes están con un emprendimiento, o tienen una idea, o no tienen nada y les gustaría tener algo, etcétera, para yo más o menos ir viendo en qué contexto estamos, ¿ya? Y así puedo ir apoyando mejor lo que ustedes me planteen. ¿Quién quiere partir? Sandra, ya nos habíamos Hola, encontrado Ana. anteriormente. ¿Cómo Sí, estás? ¿cómo están? Bien, Muy bien, gracias. gracias, gracias. A ver, sí, yo tengo un emprendimiento ya casi hace 8 meses, todavía no se cumple el año, y es un emprendimiento para servicio de mascotas, servicio de paseos de mascotas, educación a domicilio, de adiestramiento, alimentación también a domicilio. Bueno, y ahora estamos con un proyecto que estamos haciendo un parque. Estamos haciendo un parque para perros que está ubicado acá en Puerto Varas. Y no sé si entra esto en un poco lo que estás hablando, Ana, pero cuando partimos con el tema del parque, primero iba a ser un parque pagado, ¿no? Como, bueno, las personas van a entrar y van a tener que pagar una entrada, qué sé yo. Es un parque temático en el sentido de que van a haber circuitos, van a haber zonas para perros pequeños, perros grandes y perros medianos. Va a estar muy enlazado con el tema de la educación canina, también va a haber un sector, eh, no sé, después para poder tener guardería, bueno, va en crecimiento, la verdad que estamos por etapas, ¿ya? Ahora, en un momento, y la verdad que, bueno, me inspiró un lugar que visité acá en Puerto Varas y que nunca había ido, es que dije, no, quiero que sea con aporte voluntario. Esa fue la idea, ¿no? Como quiero que sea esto un parque abierto para todos, donde puedan colaborar con un aporte voluntario para poder mantener el parque, en definitiva. Y el negocio va a ser las, las cosas, las actividades que hagamos en el parque, charlas, encuentros, etcétera. ¿Ya? Además también vamos a vender accesorios, snacks, etcétera. Pero la entrada al parque como tal, para que vayas a dejar a soltar al perro, que sea con aporte voluntario. La verdad que, nada, ahí también tengo como los comentarios del resto que te dicen, pero Sanda, o sea, es un negocio, tienes que recuperar la inversión, ¿cómo la gente te va a dejar, no sé, 1.000 pesos, o te va a dejar menos, o no te va a dejar, porque en realidad entra y sale? Entonces igual es una apuesta, pero bueno, tengo ganas de hacerla. Ahora, la verdad que Design Thinking hice muy poquito, eh, un, hice una breve encuesta, le pregunté como a cercanos cómo lo ven, cuánto aportarían, qué les gustaría que tuviera el parque, etcétera, etcétera. Complicada tu postura, Sandra. Sí, Lamentablemente no tenemos una cultura muy crítica en general. Entonces la gente siempre está buscando el menor esfuerzo y eso incluye el menor esfuerzo monetario. Y ojo, porque lo que tú vas a tener en tu parque, eso se rompe, se deprecia, el uso lo va a, a estropear. sí, Entonces, si no tienes recursos para poder estar constante, porque los mantenerlo. perros, sobre todo los perros grandes, son destructivos. Yo tengo 3 perros grandes. Ya. Me encantaría llevarlo a tu parque, de verdad. Porque a veces yo pienso, pucha, ¿qué cosas le puedo generar a mis perros para que no se aburran tanto? Y eso que acá tienen alto terreno y todo. Lo llevo al río, lo llevo al lago. Pero sería interesante eso de que tuviesen un lugar como para jugar. Mm, El tema es que son destructivos, po. sí, Entonces, pucha, no estamos en una cultura diferente donde la gente chuta dice,
ya no voy a pagar esto porque lo vale, no. O sea, si puedo pagar menos, puedo no pagarlo, van a hacer. Sí, Entonces, ojo, y lo otro que yo veo es tu mercado objetivo. Ahí está tu sí, problema, en tu mercado objetivo. No tienes definido el mercado objetivo. Si no tienes definido el mercado objetivo, difícilmente vas a poder utilizar las herramientas de marketing adecuadas para ese mercado objetivo. Porque si tú quieres que cualquier persona entre, ya no hay mercado objetivo. no, Ojo no, con no, eso. sí, 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 Mm. sí, sí, Entonces, claro, ¿cómo tú llegas a los porque claro, uno siempre quiere de repente beneficiar también, ojalá, a todas las personas con mi servicio, ¿cierto? Pero el tema se tiene que autosustentar. ¿Te acuerdas la relatoría anterior cuando hablábamos de la sustentabilidad y hablábamos de los 3 ejes? sí, ¿Cierto? El eje social, que es lo que tú quieres plantear, el eje sí. ambiental, que es el tema del cuidado del medio ambiente y todo, pero también está el eje económico, y eso no lo puedes dejar pasar, porque si no tienes esa base, ¿cómo vas a después hacer lo demás? Sería bonito que de repente a lo mejor fin de semana o dentro de la semana que no es tan masivo, abrieras el tema, ya, que sea aporte un día, pero no siempre, porque si no, de verdad que vas a perder. Mm. John tiene levantada la manito. John, coméntanos, por fin. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Hola, buenos días. Mi nombre es John Jairo. Vivo acá en la comuna de Puerto Montt. Quería comentar mi apreciación acerca del caso de Sandra, de su parque Ujú. de perros, ¿no? Particularmente yo pienso que depende del objetivo al cual esté dirigido, si lo va a hacer como modelo de negocio o si lo va a hacer como una apuesta altruista o sin fines de lucro. Si lo quiere hacer como proyecto, como objetivo económico, yo le sugeriría que elaborara un plan o un proyecto y lo pudiese proponer a los fondos concursables que hay, no sé, Capital Semilla, que haga su modelo Canvas, hacia dónde quiere ir con su modelo de negocio. O si es altruista, podría asociarse con las juntas de vecinos y proponerle la idea y entre ellos, no sé, hacer aportes a ver en qué pueden colaborar para llevar a cabo el proyecto. También hay una parte que, bueno, si es motivacional o si es vocacional de aportar como ser humano hacia, no sé, hacia el bienestar de las mascotas, si es un deseo, un sueño de aportar, la cuestión está de no cobrar porque las personas usen el parque. Si es un sueño bueno, si es un sueño intenso, o sea, un anhelo personal, está bien donarlo como contribución a la sociedad. Yo pienso que cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, la vida, por algún motivo, razón o circunstancia, nos va a premiar, pero mucho más que una retribución económica a largo plazo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, en el caso de Sandra, yo le sugeriría que defina bien cuál es el propósito o la finalidad hacia dónde quiere ir, si lo va a hacer con fines económicos o si lo va a hacer de forma altruista. Y ahí, pues, en base a esa decisión, pues orientarse hacia conseguir su meta. Ese es mi aporte. Bien, John. Muchas gracias, John. Muchas gracias, muchas gracias. Muy certeras tus palabras. Sí, sí, Pero siempre el tema altruista necesita recursos. Y yo creo que, Sandra, tú no eres una persona que tiene muchas lucas, no, ¿cierto? no, Entonces, ojo con eso. Si yo igual sí, puedo ser muy, muy altruista, quiero hacer mucha beneficencia, pero necesito obtener los recursos de alguna manera. Entonces, mira, sí, esta herramienta igual te puede servir, ¿ah? Yo lo estoy enfocando recién, estaba tratando de pensarlo, y en la parte donde tú generas ideas, tú puedes ahí ir visualizando ideas diferentes de cómo hacer lo mismo que tú quieres hacer. Quizás llegar a la perfecto. gente que quieres llegar, pero de distinta manera. Quizás no es el hecho de dejarlo libre y que la gente voluntariamente te aporte, sino que verlo desde otras ideas que podrías plantear, ¿ya? Buenísimo. Gracias. Pero, pero la verdad es que es muy bonito lo que quieres hacer y no es algo muy común. Me Sí, recuerdo en sí. Antofagasta y trataron de hacer esto, pero no lo hizo la municipalidad. En Ujú. una parte X armó un lugar como para que uno llevara a los perros, pero sabes que duró como un mes.
Duró como un mes. Después me dio pena así ver cómo llegó el tema, porque obviamente era gratis, la gente no se hace... Es como los juegos infantiles, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ponen Ah, juegos infantiles, que cuando son en lugares puntuales, por ejemplo, ciertos vecinos cuidan el lugar, pero cuando no hay alguien cuidando el lugar, destrozan los juegos como en 2 meses. Entonces, bueno, pasó lo mismo con este lugar, así que, pero lo bueno es que lo tuyo va a estar en un sector resguardado y todo eso, pero hay que tener ojo con las cosas porque se destruye, si ese es el punto. sí, Pero me también. gusta mucho tu visión, ¿eh? Esta visión de, porque los animales, pucha, son tan, llenan tanto el alma que da gusto verlos felices, y eso es. Pero un animal Totalmente, feliz llena a uno el alma. Así totalmente. que te felicito por tu idea. Muchas gracias. Bien, Gracias, Marielis Johnson. nos compartió aquí en el chat su emprendimiento que es diseño y confección de artículos decorativos funcionales para el hogar. Marieli, me encantaría que me explicaras un poquito mejor a qué te refieres con artículos decorativos funcionales, porque se me están ocurriendo muchas ideas en la cabeza, como para Hola, concretar al menos uno, para saber más o buenos menos en qué días. consiste. Buenos días, por aquí Marieli, saludos. Bueno, te comento, es un emprendimiento que lleva poco tiempo, de hecho inició a finales del año pasado. Mi idea fundamental es, claro, basado principalmente en las mujeres que trabajamos bajo una relación de dependencia. Observé que gran porcentaje de ellas también cuando llegan en las tareas domésticas del hogar no remuneradas bien sea por como que herencia generacional, o sea, no las están atañidas a nosotras, ¿ok? Tenemos como que un trabajo extra, o sea, con esas tareas del hogar, que por cierto son bastantes, cuando hablamos de tarea del hogar en cuanto a limpieza, cocina, etcétera. Bueno, todos sabemos todo el trabajo que implica un hogar. Y aparte de eso, bueno, nos toca salir a una fuerza, a un área de trabajo también, buscando remuneración, lo cual es bastante agotador. Sobre todo cuando tú llegas sobre todo en pandemia me di cuenta que cuando uno llega al hogar, uno realmente la idea de llegar a un hogar es para tú descansar, como tu lugar de paz, y sin embargo, uno cuando llega del trabajo es otro trabajo más, ¿sí? Entonces, aparte de eso, cada vez las viviendas también en Chile son más pequeñas. Bueno, aquí todavía en el sur tenemos el privilegio de probablemente tener algunas viviendas grandes, pero la tendencia es que cada vez el espacio es más pequeño, pequeño, pequeño. Exacto. De hecho, la pieza de mi hijo es una cama de una plaza y un velador. Ahí nada más cabe. O sea, eso es todo. Y esa es la tendencia. Cada vez espacio más. Entonces, mi emprendimiento fue con ideas de aprovechar mejor el espacio, crear un lugar agradable, porque de hecho como nosotros las mujeres nos sentamos cuando llegamos a nuestro hogar, es fundamental o trascendental cómo tratamos a nuestra familia, porque a veces cuando tú llegas agotada de un trabajo todo el día, llegas también a tu casa y también, bueno, más trabajo, y eso implica, ok. La tarea fundamental con la que yo empecé fue la decoración de temporada. De repente ese tiempo que tenemos para decorar, y empecé fue con las cosas de Navidad, que de repente poner el árbol, decorar, después cuando llegue pasa, quitarlo. Y yo diseñé, por lo menos un caso muy puntual para el mes de diciembre, unos cojines reversibles, convertibles, de tal manera que tú no tuvieras que guardar las cosas en Navidad, sino que simplemente era darle vuelta y girar. ¡Qué Esto, buena! ¡Qué buena! ¿Ya? bueno, mi punto fue eso, y por eso me interesó mucho esta charla, por la parte de diseño, cuando uno va innovando y buscando esas soluciones. Sin embargo, bueno, para mí fue algo complicado transmitir probablemente porque cuando uno emprende, uno tiene muchos rosados, porque la idea está, tal emoción, pero a veces transmitir esa información, pues, y sobre todo cuando uno es emprendedora, que uno lo hace de todo, que fue lo que me ocurrió, porque uno tiene que de repente, por ejemplo en el caso cuando es algo innovador, o sea, tú estás haciendo, tienes la idea, llevarle el prototipo, pero aparte de eso también llevar un emprendimiento es la parte económica, hacer el negocio rentable,
redes sociales, miles de cosas que de repente tú eres buena en ciertas áreas, pero en otras te cuesta y tienes que formarte, prepararte. O sea, no es, Exacto. es un reto bastante, bastante grande. Y fíjate tú, ¿qué me pasó a mí puntualmente? Mi idea, para este caso muy puntual, que era la decoración de temporada. Igual tengo muchas ideas en la cabeza, que a veces me pasa que tengo tantas ideas que, uy, me pierdo. Y a veces, uy, concéntrate, tengo que volver, porque esto es algo muy típico de la parte de las ideas innovadoras. Pero, como te digo, o sea, a la gente le gusta mi idea, pero no supe llegar ni conectar para vender. O sea, es algo muy, muy puntual. Como te digo, diseñé mis cojines, a todo el mundo le gustó, pero no logré vender o no logré Ya. transmitir esa. Entonces, bueno, aquí estoy ahorita, bueno, replantándome ya, decoración de temporada pasó, voy ahora con otra idea, con otro artículo, porque cuántos artículos tenemos en el hogar, infinidad de áreas para atender. Entonces, bueno, eso es más o menos un poquito de resumen de mi idea. Sí, no, bueno, ya más o menos entendí tu postura de negocio. okay. Marieli, ¿cómo tú te contactaste con los clientes? ¿Cómo ofreciste tu producto? Mira, en finales de noviembre recién empecé mi cuenta, no tenía nada de redes sociales, ni empecé de Instagram, nada. Entonces, Instagram, Facebook, compré como que el chip para WhatsApp Business. Intenté con ferias navideñas, pero no me fue no me fue también, como le digo, a la gente le gusta el producto, pero no concretaba, o sea, no sé, eso fue lo que intenté. ¿Y el precio? Mira, el cojín, 15,000 pesos, eso fue el precio que más o menos ¿Cómo lo establecí. obtuviste? ¿Cómo definiste ese precio? Me facilitaron a través del centro de negocios Cercotec, como una plantilla, entonces ahí yo colocaba los costos, los materiales, cuánto fue más, aparte de ver precios del mercado, cuánto más o menos se cotizaba un cojín en En el mercado. Ajá, por lo menos tomé referencia a Chantilly, páginas web, Falabella, que son los que venden IKEA. ¿Cuál es el otro que tomé? El Líder, por los donde venden cojín. Pero no hiciste proceso. ninguna interacción con clientes en términos de precio. Más allá del WhatsApp Business, de colocar el catálogo y colocar ahí el producto, ya, eso fue lo que, hasta ahí llegó el precio. Ya, ok. Bien. Bien, interesante, Marieli. Hay que ser perseverante en esto, de verdad, de verdad. Muchas veces, y ahí es donde yo les decía que es interesantísimo incorporar de repente otras personas que te den tu punto de vista, ¿ya? Porque a veces uno piensa que esa idea es maravillosa. No estoy diciendo que tu idea sea mala, yo la encuentro muy buena, ¿ya? Pero estoy poniendo en casos concretos de mucha gente que le pasa que ellos piensan que la idea está buena, porque es mi necesidad. Y yo la encuentro espectacular porque es mi necesidad y apunta a mi necesidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que quizás no es la necesidad de los otros, ¿no? Entonces, por eso es importante el aspecto, bueno, uno de los pasos que vamos a ver acá, bueno, en realidad el Design Thinking siempre tiene esa visión de contactarte con el usuario cliente para ver su punto de vista en relación a tu producto o servicio. Ya, ojo que aquí puede ser producto o servicio, ¿ya? O puede ser una idea, ni siquiera algo concreto que todavía tengo. Entonces, la verdad es que esta herramienta da para harto, ¿ya? Vamos a partir entonces, muchachos. Tengo que compartir primero. Ya. Presentar, entonces. Bien, Design Thinking, pensamiento de diseño, ¿ya? Como su nombre lo indica, esta herramienta que nació en Estados Unidos en 1970 aproximadamente, y desde entonces se ha estado trabajando en términos de cambiar un poquito mi mentalidad
¿ya? Más bien concreta, más bien racional, y tratar de adaptarlo a una realidad un poquitito más divergente, es decir, algo que sea más abierto, una amplitud mental, como para que lleguen ideas, ¿ya? En general, chicos, se trabaja el cerebro o se ha desarrollado estudios que hablan de cómo nosotros en la vida vamos, digamos que es como un poquito enclaustrando nuestro cerebro, ¿ya? Un cerebro que nace abierto, así nace pero totalmente llano a recibir y a idear, constantemente frente a la educación que podemos tener, frente a lo que nuestros padres nos indican, ¿cierto? Nos corrigen y todo eso, frente a lo que los grupos de amistades también nos van formando, el colegio, los grupos a los cuales pertenecemos, etc. Y eso va generando que nuestro cerebro vaya captando lo que, entre comillas, socialmente es correcto o no correcto, lo que es razonable y no razonable, y empezamos de a poco a cerrar este cerebro y hacerlo más convergente, ¿ya? Es decir, acá yo funciono en lo que para mí es razonable porque toda mi vida se me ha indicado mediante todas las interacciones que he tenido que esto es así, ¿ya? Y que esto es lo correcto, esto es lo que es concreto, esto es muy loco, esto se va, etc. Los niños, ustedes a los niños, por ejemplo, chiquitos, y más o menos 5 años, etc., siempre que sus padres no sean bien coercitivos, tú le entregas, por ejemplo, una plasticina, le das un tema y le dices, ya, créame algo, y los niños lo van a hacer. Precisamente porque tienen ese cerebro que todavía no está cerrado, ¿ya? Todavía está ahí en pleno, digamos que en la plenitud de las ideas, dentro del factor niño, obviamente, ¿ya? Y en la medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Con las experiencias que vamos adquiriendo, nos vamos de a poco pensando que esto sí, esto no, esto la verdad es que es medio loco, no, esto socialmente no es aceptable, etc. Y empezamos a generar un comportamiento típico en nuestro cerebro. Por eso de repente hay cosas que encontramos que igual sería buena idea, pero no la puedo realizar. Y eso es producto de esas experiencias que le dicen a nuestro cerebro, no, sabes que esto no es para ti, no, esto no es. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos cerramos a ideas que pueden ser súper potentes, producto de nuestra experiencia, ¿ya? Actualmente hay un choque generacional súper importante, no menor, porque tenemos personas, digamos, de cierta edad, que se han educado de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, sin la computación, versus los chicos que están llenos de internet, llenos de celulares, de computadores, etc. Y que ellos prácticamente no viven sin el celular, ¿ya? O no viven sin los juegos, por ejemplo. Entonces, ya ellos tienen una forma de ver la vida distinta a la que nosotros tuvimos, porque nosotros no teníamos toda esa información y no teníamos todo eso, esa, digamos, conexiones de neuronas, digamos, relacionadas a lo que es la informática, ¿ya? Y uno lo ve de repente en los mismos trabajos, que a la gente más adulta le cuesta mucho generar cambios relacionados con la parte tecnológica, precisamente porque su formación fue diferente, ¿ya? No quiere decir que no lo vayan a hacer, la verdad es que lo hacen y lo hacen muy bien muchos de ellos, pero les cuesta de repente sentirse que pueden hacerlo, ¿ya? En cambio los chicos no, los chicos cualquier cosa que sea tecnológica ellos se atreven, buscan, ¿cierto? Porque la mayoría está adaptado ya a buscar y aprender a través de los mismos tutoriales, cosas por el estilo,
y al final logran autodidácticamente dominar alguna situación tecnológica. Entonces al final todo lo que es experiencia nos lleva a cómo nosotros tomamos las cosas actualmente. Les pongo el caso de una chica en Antofagasta, hace muchos años atrás, ya a esta altura ya es diferente la situación, pero hace muchos años atrás, ella vendía ropa. Ese era su emprendimiento, vender ropa X, de mujeres. Y un día se le ocurrió vender ropa interior, pero ropa, cuando empezaron a llegar colombianas a Antofagasta, eso fue hace muchos años atrás, ropa interior más sexy, ¿ya? Como más juguetona. Y claro, porque una colombiana que se hizo amiga de ella le mostraba algunas cosas que venían de Colombia y a ella le gustaba, dijo, "Uy, pero puedo innovar acá en Chile con esto". Cuando le planteó la idea a su mamá, pero ¿cómo se te ocurre? Vaya a aparecer qué, y quién te va a comprar, puras prostitutas, etc. ¿Ya? Ella, por otro lado, también tenía una forma de pensar, pero decía, no, pero si... Ya, al final se tiró igual a la piscina, ¿ya? Y empezó a, obviamente, escoger cierto tipo de prendas, no cualquiera, para poder venderle a su mercado. Pero se encontró con la agradable sorpresa, curiosamente, de que sus clientes cambiaron. No fueron las mujeres, eran hombres, ¿ya? Y la chica empezó a venderle a los hombres la ropa interior de mujeres coqueta o juguetona. Y al final, este emprendimiento que partió, que todo el mundo en la casa le decía que cómo se le ocurría, que iba a perder la plata, etc., terminó siendo una idea súper buena, la chica le empezó a ir muy bien, empezó a implementar otro tipo de cosas, artículos y cosas por el estilo en relación al tema, y al final hizo un muy buen negocio, ¿ya? Que actualmente ya se dedica a otras cosas porque ha ido innovando, llegó mucho colombiana y mucha colombiana también trajo este tipo de cosas, por lo tanto ya la competencia llegó, ¿cierto? La idea ya no era tan novedosa, entonces ella empezó a variar en otros tipos de productos después, a los años después. Pero el negocio le fue estupendo los años que duró, ¿ya? Fruto de que se le ocurrió hacer algo que vio que era factible, ¿ya? Pese a que todo el mundo le decía que no, incluso ella misma, bajo su propio, digamos, formación, decía que no, pero igual se tiró, ¿ya? Y ese es el tema, el tirarse a la piscina, el llevar a cabo el proyecto, pero también enfocarte. Ella casi le puede haber ido mal porque no se enfocó en el mercado objetivo concreto. Y curiosamente, esto partió de un conocido que ella le mostró y el conocido le gustó y el conocido fue a faena y le habló a los compañeros y los compañeros empezaron a comunicarse con ella y así empezó a llegar y se dio cuenta que su mercado objetivo era otro. Y de ahí empezó a cambiar digamos, el plan de marketing para el otro lado y enfocó sus productos después a los hombres, que eran los que más le compraban este tipo de productos. Bien, esto, chiquillos, tiene que ver con los pensamientos, ¿ya? Con la capacidad de que tú, claro, efectivamente, tu parte convergente es tu parte aterrizada, ¿cierto? La que te enraíza y te dice, oye, hasta aquí podéis llegar, oye, frénate, porque esto ya pasa de lo bueno a lo malo, etc. Pero por otro lado también es necesaria esa parte divergente, esta parte como de ideas, de dejar la razón a un lado para empezar a generar alternativas que pueden ser muy locas, da lo mismo. Por ahí, ¿quién fue? Marielis mencionaba que ella de repente se le ocurrían muchas cosas. Esas cosas, Marielis, uno las anota, ¿ya? Independiente que sea lo más loco que hay. Lo va anotando, lo va anotando. Entonces, cuando se te ocurran ideas, anótalas y ponle ahí para que van las ideas también. Y después, cuando ya quieras concretizar algo, tomas esas ideas, ¿cierto? Las trabajas, las vas viendo, no, la verdad es que
adoptas ciertos criterios, que ahí vamos a ver también esa parte, y te vas, incluso de repente una idea media loca con otra idea que está por acá, que no es tan loca, tú la juntas y haces una tremenda idea. Entonces, por eso la herramienta de lluvia de ideas es tan potente y se recomienda tanto en muchos aspectos, porque no importa que sea loco, está dentro del listado. Después lo voy tachando si no es lo suficientemente concreto o no, ¿ya? Pero está ahí y yo lo puedo utilizar cuando esté en una posición diferente a lo mejor. Quizás en este rato estoy muy negativa, no estoy con la capacidad de estar viendo cosas, y después en otro momento tengo momentos de inspiración, ¿cierto? Estoy más positiva, etcétera, y tomo el cuaderno y leo lo que vi, oh, y mira, esto no está tan mal, y si la enfoco de esta manera, etcétera, ¿ya? Bien, el design thinking entonces, método para generar ideas innovadoras que centra su eficiencia en entender, ojo, y dar solución a las necesidades reales de los usuarios, ¿ya? En el caso concreto que yo les di de la muchacha que vendía ropa interior erótica o juguetona, la muchacha se dio cuenta de que el producto era bonito, ¿ya? Que el producto podía ser interesante. No lo vio como necesidad propia porque ella era separada, ¿ya? Entonces por eso no se dio cuenta que podía ser una necesidad. No lo enfocó como una necesidad, ya, sino que lo vio como una innovación. Y por eso se dirigió mal al público, ¿ya? Porque ella pensó que las mujeres tenían esa necesidad. Claro, algunas sí, pero quizás no las de su círculo, ¿ya? Pero, por casualidad encontró el cliente ideal para ese tipo de producto. En ese tiempo, ¿ya? Porque ahora las cosas han cambiado. En ese tiempo. Y es que antiguamente como que a la mujer le costaba un poquito decir, uy, mira, era como mal visto, ¿ya? Ahora no, ahora es súper normal, pero antiguamente era mal visto, entonces difícilmente una mujer iba a ir y comprar un tipo de estos productos porque sí. Diferentes cuando el marido se lo lleva, o quizás no era a la señora, pero bueno, diferente es eso, porque ya es un regalo, es algo más entre tu pareja y tú, ¿cierto? Entonces como un poquito más privado. Si ella se hubiese enfocado en la necesidad real, en el objetivo, o sea, perdón, en el mercado objetivo, quizás se hubiese concretizado mucho más rápido la idea, porque la necesidad en ese momento era del hombre, ¿ya? Que el hombre quería jugar con la pareja a X cosas, no sé, la sirvienta y el dueño de casa, la profesora y el alumno, no sé, cosas por el estilo, ¿ya? Pero ahí faltó un poquito eso, que por casualidad ella leyó, ¿ya? Pero en nuestro caso, enfocándonos en nuestra idea, en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento, nosotros primero tenemos que determinar cuál es la necesidad del usuario, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Sanda, ya sabemos que existen nuestros clientes, ¿cierto? Que ella ya los tiene, y que puede llegar a muchos más también, y que esos clientes tienen una necesidad en términos de sus mascotas, de que ellos tengan un lugar para esparcimiento, ¿cierto? Para jugar, para recrearse. Hay mascotas que están, de repente, como bien lo dijo por ahí Marieli, en un metro cuadrado, de repente un tremendo perrito, ¿cierto? O perritos encerrados todo el día dentro de la casa, un antejardín pequeño o un patio pequeño, y necesitan de repente tener un lugar más amplio para poder moverse, jugar, etc. La necesidad existe, ¿ya? Pero hay que entenderla, primero que todo, entenderla para poder plantear cuáles son las soluciones adecuadas. Ahora, ojo, Sanda, que el tema de el querer que lleguen distintos perritos a usar tu lugar de esparcimiento no va por una necesidad del cliente, ojo, va más por una necesidad tuya. Así que ahí hay que trabajar un poquito
como bien lo dijo John, cuál es efectivamente tu objetivo en términos de tu emprendimiento, ¿ya? En el caso de la compañera Marielis, ella tiene un producto, ¿cierto? Y tienes que enfocarte entonces cuál es la necesidad real. Está súper claro en tu mercado objetivo. Mujeres, trabajadoras, ¿cierto? Con poco tiempo, dueñas de casa también, y que requieren productos que sean eficientes, ¿cierto? Y que ojalá demanden poco espacio. Y obviamente, optimicen los tiempos. Entonces, ahí súper bien enfocado, pero vamos entonces a cómo yo logro concretizar esa necesidad con lo que yo estoy ofreciendo, ¿ya? Bien, ¿en qué consiste entonces el Design Thinking? ¿Ya? Muevo esta cosa. Bien, tenemos entonces una idea, ¿ya? O un problema. Vámonos para el problema, vámonos a lo más macro, el problema. Ese problema, ¿cierto?, tiene algo que está afectando a un grupo de personas, que sería en este caso los clientes o usuarios. Me afecta. Por lo tanto, lo que yo quiero es generar algo que le dé solución en parte a estas personas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo defino en el Design Thinking? El Design Thinking tiene 5 etapas súper claras. Empatizar, lo primero, es decir, me enfoco en el cliente. Yo empatizo, me pongo en la mente del otro y en los sentimientos del otro, ¿ya? Luego defino, es decir, estas son la información que obtuve de esta etapa de empatizar y con ello estoy dispuesto a generar soluciones. Aquí la definición es bien clara y es bien convergente, ¿ya? En la etapa de empatizar es más divergente, más emocional, más tratar de ver de toda la amplitud de mis clientes cómo yo logro obtener información de ellos, ¿cierto? Y sensibilizar con ellos. En la etapa de definición obviamente soy convergente porque esa información la tengo que concretizar, ¿ya? Llevar a algo más tangible. Y luego comienza la etapa de las ideas, que nuevamente me voy al pensamiento divergente. Eso que yo logré, esa información que me entregó el cliente, cómo yo las llevo a ideas que sean innovadoras y que permitan dar solución a esas problemáticas, ¿ya? O a esos sentimientos que puede tener el cliente hacia el problema. Esta es la etapa donde yo genero lluvia de ideas, ¿cierto? Hasta que logro concretizar en una. Luego viene nuevamente una etapa de prototipado, es decir, tomo esta idea, ¿cierto? Que ya definí, cómo la llevo ahora a lo que el cliente quiere. Ese es el prototipado, ¿ya? Uno escucha prototipar, inmediatamente se imagina hacer el producto físicamente, o no sé, utilizar máquinas, etc. No. Hay gente que utiliza netamente papel y dibuja, ¿ya? Porque no hay otros recursos. Hay otros que, por ejemplo, cuando yo voy a otorgar un servicio, concretizar el servicio de la A a la Z. Es decir, ¿cuándo comienza tu servicio? ¿Qué hace el cliente para que tu servicio comience? ¿Cuáles son las actividades que se realizan, cierto? Y cómo termina todo el proceso. Ahí es donde en el prototipado yo establezco el mapa de lo que es mi servicio, ¿ya? Y lo concretizo. Una vez que yo prototipo, ¿cierto? Tomo esto y nuevamente voy al cliente. Siempre voy al cliente, ¿ya? Siempre tengo que estar a disposición de que el cliente vea lo que yo quiero y también me retroalimente, que eso es sumamente importante. Entonces, con este prototipo, por ejemplo, en el caso de Marielis, el cojín, ¿ya? El cojín ya hecho, quizá, o una foto, o una imagen, etcétera, pero cuando son ese tipo de productos, más bien es bueno que el cliente los pueda tocar, que los pueda ver, dimensionar, ¿ya?
Cuando son productos obviamente más grandes, ahí uno utiliza bosquejos, utiliza herramientas tecnológicas, etc. Pero aquí, concretamente, el cliente ve el producto, ¿cierto? Lo mira, lo palpa, ve cuáles son las cualidades y me da toda su retroalimentación, incluido, ojo, el precio, ¿ya? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esto, etcétera? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le harías? Y ahí yo, con las respuestas que me dan, evalúo, porque obviamente esto lo tengo que pasar a la práctica, pero si mi situación económica no me acompaña, quizás no le puedo otorgar todas las cualidades que me están indicando. Pero sí, lo que es importante que tengo que cambiar, debo hacer. Y obviamente también tengo que razonar esto en función de los costos y del precio que yo quiero cobrar por este producto y que también el cliente me ha dado su punto de vista. Entonces, frente a todas estas herramientas, yo tengo que seguir los 5 pasos. ¿Ya? Parto con el cliente y termino con el cliente. Parto pensando y haciendo mío los sentimientos frente a la problemática, ¿cierto? Y termino mostrando una solución para que ellos me la retroalimenten. Eso es el Design Thinking, chiquillo, en grandes, digamos general, en forma general, ¿ya? Tenemos entonces estas 5 etapas que tienen que ver con la etapa de inmersión, que es la primera y la segunda etapa, ¿cierto? La fase de inmersión, donde yo empatizo y defino. Luego la ideación, donde yo genero las ideas puntualmente, y el prototipado, donde yo prototipo y después evalúo, ¿ya? Las grandes empresas, cuando van a sacar un producto, pasan por esto. Siempre, o sea, ellos no van a generar un producto que no consulten, ¿ya? Que no hayan hecho un estudio de mercado primero, que no hayan generado ideas para mejorarlo, un prototipo, que no haya pasado ese prototipo por el público y que finalmente ellos hayan logrado un producto final que lleva todo lo que la gente les dijo, ¿ya? Por eso es importante esta parte, ¿ya? Para quien está diseñado, lo primero que yo tengo que enfocarme. Y por ahí va el empatizar. O sea, tengo que empatizar con el cliente que realmente me va a consumir este producto. ¿Qué problemas y necesidades tienen estos clientes? Y es ahí donde yo me enfoco en la parte del empatizar y luego defino con la información que me entrega. ¿Cómo lo voy a resolver? Ahí vienen las ideas, ¿ya? Luego prototipo, ¿cierto? Y finalmente, ¿por qué tu trabajo importa? ¿Ya? Es decir, ¿qué cualidad tiene este producto, este servicio que yo estoy ofreciendo al final? ¿Qué tiene de diferencia con el resto de los productos que satisfacen la misma necesidad? Y eso, obviamente, te lo va a dar toda la interacción con los clientes. ¿Ya? Mi producto es más económico, porque la gente está dispuesta a pagar menos, ¿cierto? O mi producto satisface tal necesidad, disminuye tal problema, etc. Entonces ahí es donde yo me concretizo en términos de marketing, de cómo yo llevo ahora este producto al cliente final a través de lo que tiene mi producto o servicio que no tiene el resto, ¿ya? La diferenciación. Bien. Vamos a escuchar entonces la siguiente explicación, ¿ya? Diseñar es parte de la vida. El ser humano ha diseñado desde que puso un pie en el mundo. Cada objeto que te rodea. ¿Se dejó de escuchar o no? Para ella. Ah, ¿Se escucha? Se sí, escucha muy mal. Ah, sí, pensé que era yo. Ah, ya, espérenme, déjenme ponerlo de nuevo entonces. Como entrecortado y muy lejos. Ahí lo puse de nuevo. Diseñar es parte de la vida. El ¿Ahora ser sí? humano ha diseñado desde que puso un pie en el mundo.
Cada objeto que te rodea y cada Sí, ahí forma sí. de hacer las cosas fue alguna vez ideada por alguien. Y tú también lo haces. Todos los días, desde que eras un niño, diseñas algo nuevo. Un castillo de arena, una cena para ella, un paso de baile, la forma en que cuentas un chiste o incluso el look de tu casa. Tú haces lo mismo que hace un diseñador cuando bosqueja un carro, unos zapatos o un nuevo diseño para un carrito de supermercado. Él también juega y prueba opciones hasta encontrar la mejor. La diferencia es que el diseñador ha sistematizado esta forma creativa de pensar y tiene bajo la manga unos buenos trucos que lo ayudan a encontrar soluciones brillantes que nadie hubiese imaginado. Bueno, esto es lo que conocemos como design thinking. Los diseñadores piensan haciendo, combinan y experimentan con diversos elementos, usan sus manos y su mente al mismo tiempo. Bueno, lo que hace el design thinking es tomar esas herramientas del diseñador y mezclarlas con una visión más humana, que no se centra en el producto o servicio, sino en las interacciones que establecen las personas con este. Esta forma de buscar soluciones es tan genial que no solo debería estar al alcance de los diseñadores profesionales, sino de todos nosotros. Porque, hey, todos tenemos problemas y todos necesitamos soluciones creativas en nuestra vida diaria. El design thinking es un proceso de 5 pasos: descubrir, interpretar, idear, experimentar y evolucionar. Vamos con el primero, descubrir. Este paso es la base del proceso de diseño. Se trata de ponerte en los zapatos de la persona para la que estás diseñando y empatizar con su forma de pensar y de sentir. Debes sumergirte en su mente y su corazón para comprender sus necesidades físicas y emocionales. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué es importante para él? ¿Por qué lo hace de esa forma? Te enseñaremos 2 técnicas para descubrir. Primero, el método de qué, cómo y por qué. Divide una pizarra en 3 secciones. En la primera, anota qué es lo que hace tu consumidor. Por ejemplo, chocan sus carritos y se pelean. Ahora, ¿cómo lo hace? Es casual, sin embargo, genera molestias y enfrentamientos. Y finalmente, ¿por qué sucede esto? Tal vez porque sienten que el espacio es pequeño y los carritos no giran adecuadamente. La otra técnica para descubrir es la entrevista. Igual que cuando conoces a tus amigos, no hay nada mejor que una conversación sincera y amena con tu consumidor para conocerlo. Pero primero hay que preparar la entrevista. Reúne a tu equipo y hagan un brainstorming de preguntas. En una pizarra, escriban sobre post-its todas las preguntas potenciales que se les ocurran. Después, las ordenan por temas para poder agruparlas. De esta forma, le dan estructura a la entrevista, haciéndola más fluida, amigable y efectiva. No te olvides también de tener en cuenta estos tips para la entrevista. Aun cuando creas que sabes las respuestas, pregunta por qué. Tal vez puedan sorprenderte. Incentiva a la gente a contar historias, sean reales o no, nos revelan algo de quien las cuenta. Presta atención a los gestos y al lenguaje corporal. No le temas al silencio. En esos momentos, la persona puede reflexionar sobre lo que acaba de decir y revelar algo más profundo. No sugieras respuestas, haz preguntas neutrales. No hagas preguntas binarias que puedan ser respondidas con una palabra. Estimula la conversación. Haz solo una pregunta por vez, no acoses a tu consumidor. Y finalmente, recuerda llevar una grabadora para que puedas olvidarte de tomar notas e involucrarte totalmente con las personas y sus historias. Lo ideal es ir de a 2 para que el segundo grabe la entrevista. Y no olvides que es muy importante pedir el consentimiento de la persona antes de entrevistarla, así como preparar un espacio adecuado para no hacerlo al paso. Ahora que ya conocemos un montón de cosas sobre nuestro usuario, pasamos a la segunda fase, interpretar. Como quien extrae el zumo de una fruta, aquí procesamos lo que aprendimos sobre el usuario en la fase 1 y definimos nuestras oportunidades de innovación. Debemos maquetar un punto de vista o punto de partida. Este se construye a partir de las corazonadas de nuestro usuario. Para ello, podemos usar el mapa de empatía. Haz este dibujo en una pizarra o pliego. Divídelo en 4 secciones. Lo que el usuario dice, lo que el usuario hace, lo que piensa y lo que siente. Esto te permitirá identificar sus necesidades y descubrir sus insights o contradicciones, por ejemplo, entre lo que dice y hace. La segunda técnica que puedes utilizar es la de definir el problema jugando.
Este juego actuará como una catapulta para generar una declaración y definir nuestras oportunidades de innovación. Lo que hacemos es escribir una frase que combine estos tres elementos: usuario, necesidad y corazonada. Y luego proponemos tantas opciones como se nos ocurra. Por ejemplo, la señora Martínez necesita ver su carrito lleno porque le gusta sentir que puede comprar muchas cosas. O la señora López necesita tener divisiones en el carrito para que sus productos no se maltraten entre ellos. Un tercer método que podemos utilizar es el de preguntarnos cómo podríamos. Esta técnica es como un fósforo encendido cayendo en una caja de fuegos artificiales. Es chiquita, pero puede desatar una tormenta de ideas. Genera la pregunta a partir de las frases que construimos en la técnica anterior. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que los productos comprados no se maltraten dentro del carrito? ¿O cómo podríamos hacer para que el carrito de compras nunca se vea vacío y triste? Una vez que hemos definido el camino para buscar las soluciones, no queda más que ir por ellas. Nuestro siguiente paso es idear. En esta etapa, todas las ideas son válidas. La evaluación vendrá después. Ahora lo más importante es generar la mayor cantidad y variedad posible de ideas. Por ejemplo, con un brainstorming, que es la técnica por excelencia para generar ideas. Lo mejor de esta técnica es que impulsa el pensamiento colectivo por medio de la conversación, escuchando y construyendo sobre otras ideas. Hay que permitir que colisionen y se complementen de forma inusual. Debemos apagar el lado serio y evaluativo del cerebro y trabajar con la parte generativa. Tenemos que traernos abajo la puerta de los temores, el pudor, las ideas conservadoras, el miedo al ridículo y al fracaso, y soltar todo lo que se nos ocurra, pues una idea puede no ser genial en sí misma, pero puede traer consigo la idea que el equipo busca. Para que un brainstorming sea dinámico, debe haber siempre una persona que guíe y estimule al grupo, para que todos estén deseosos de ir en busca de ideas. Esta persona debe generar energía, mantener el motor funcionando. Puede ser con variantes a la pregunta ¿cómo podríamos? Por ejemplo, y si en vez de esto le ponemos otra cosa, otra forma de avivar el brainstorming es añadir requerimientos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera que ser cuadrado? O ¿cómo lo diseñaría el usuario? O ¿cómo diseñarías el objeto con tecnología de hace 50 años? También puedes agilizar el brainstorming poniendo límites de tiempo. Por ejemplo, debemos generar 50 ideas en 20 minutos. Y algo más para tener un buen brainstorming es tener un espacio ideal y una gran pizarra. Todos los miembros deben estar a no más de 3 pasos de llegar a ella. Lo ideal también es que todos en el equipo tengan post-its para que puedan escribir sus ideas y luego ir a pegarlas sobre la pizarra. La movilidad de los post-its te permitirá jugar con las ideas y conectarlas de forma inusual. No olvides guardar todas las ideas que tuvieron para que las tengan como fuente de inspiración durante el proceso creativo. Recuerda que algunas de ellas necesitan incubarse por un tiempo para volverse geniales. Una vez que ya tenemos nuestras ideas, pasamos a la fase de experimentar. Aquí creamos elementos tangibles como imágenes, artefactos, maquetas, storyboards o actividades simuladas como sketch que nos permitan poner a prueba nuestras ideas, interactuar con ellas, debatir y acercarnos a la solución final. Un prototipo nos permite fallar barato, fallar rápido y fallar seguido hasta encontrar el camino que buscamos. Además, podemos desarrollar distintas ideas sin tener que comprometernos con ninguna. Si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 imágenes. Lo creamos para poder conversar con nuestro usuario frente a un objeto o situación real y evaluar sus múltiples componentes. Ahora, ¿cómo se hace un prototipo? ¿Has visto a los niños cuando juegan con Legos o con plastilina o cuando se inventan juegos de roles? Bueno, igualito. Empieza construyendo aun cuando no sepan lo que estás haciendo. El solo acto de buscar materiales será suficiente para empezar. No le dediques demasiado tiempo a un mismo prototipo. Déjalo ir antes de involucrarte mucho con él. Identifica variables. Cada prototipo debe responder una pregunta. Y trabaja los prototipos con el usuario en mente. Pregúntate, ¿qué espero de este prototipo? Una vez que tengas todos tus prototipos, prepara una malla receptora de información. Divide una pizarra en 4 cuadrantes. En la zona del más, anotarás las cosas interesantes o notables. En la del triángulo, anotarás las críticas constructivas. En la interrogación, anotarás las preguntas que la experiencia te revele. Y en la zona del foquito, anotarás las ideas que surjan durante el experimento.
Y finalmente, el quinto paso, evolucionar. Aquí lo que buscamos es obtener retroalimentación sobre los prototipos que creamos para poder corregirlos y mejorarlos. Para ello, debemos mostrárselos a nuestros usuarios, ponerlos en situaciones reales y tratar de observarlos desde todos los ángulos posibles. Por ejemplo, tomando fotos, o contando una historia, o grabando un video. Otro método que podemos usar es el de las frases me gusta, desearía, ¿qué tal si? Estas frases son útiles porque la gente suele tener miedo a criticar o a ser criticada, y estos inicios nos ayudan a dar críticas constructivas que no ofenden a nadie. Por ejemplo, me gusta que le hayamos puesto un escáner de productos al carrito, pero desearía que también tuviese una pequeña calculadora. O, ¿qué tal si en vez de mango de plástico le ponemos un mango de madera? Mejor, ¿verdad? En la fase de evolución, es importante que recuerdes todo lo que aprendiste durante el proceso, lo ordenes y lo uses para mejorar el prototipo. Para lograr una innovación orientada a lo humano, tu producto final debe ser evaluado en función a 3 componentes bien articulados: la deseabilidad por parte del usuario, la viabilidad de realizarlo para quienes lo llevarán a cabo y la funcionalidad, es decir, si las mejoras están orientadas a solucionar la necesidad de manera efectiva. Y finalmente, prepara una campaña de comunicación de alto impacto para estimular la aceptación de los usuarios y entidades que quieran invertir en el proyecto. Y eso es todo. Recuerda que el design thinking es un proceso flexible y si necesitas volver atrás un paso para replantear las cosas, eres libre de hacerlo. Pero no olvides ninguno de los 5. Descubrir, interpretar, idear, experimentar y evolucionar. Y sobre todo, recuerda que el design thinking no es solo una herramienta para diseñadores, sino algo para todos nosotros, pues nos ayuda a encontrar soluciones para cualquier cosa, desde la mejor manera para pelar una naranja hasta una forma para cambiar el mundo en que vivimos. Bien, eso es el design thinking, chiquillos, ¿ya? Vamos a tomarnos 10 minutos de receso para que vayan al baño, al cafecito o a lo que necesiten. Y volvemos entonces, son las 11:07 a las 11:17, ¿ya?
Bien. Nos volvemos a conectar para esta segunda parte de la relatoría. Habíamos quedado en un videíto sobre las distintas etapas del Design Thinking, ¿ya? Mi idea es que desde aquí en adelante tratemos de ir ejercitando un poquito, ¿ya? En relación a nuestras ideas, o nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, etcétera, para ir tratando de enfocarnos de qué manera podemos efectuar nosotros el Design Thinking. Ahora, estamos claros que necesitamos a nuestro cliente. Entonces, lo primero que tenemos que definir es quién es nuestro cliente objetivo, ¿ya? El usuario que va a recibir el producto o servicio y quién es el que me va a comprar, si es el mismo o no. Ejemplo, los niños. Los niños son usuarios, no son clientes, ¿ya? Porque el cliente es el que compra. Por lo tanto, cuando yo quiero desarrollar una idea para un niño, siempre tengo que pensar también, ojo, porque el usuario es el niño, en quién va a comprar el producto o servicio. Entonces tengo que también tener una visión hacia ese papá o esa mamá que son los que van a hacer la compra directamente, ¿ya? Entonces, si bien me voy a enfocar en el niño porque es él el que tiene la necesidad, también tengo que ponerme los zapatos de la mamá y el papá que va a comprar, ¿ya? Bien, entonces, la primera etapa del Design Thinking es el empatizar, ¿ya? Es decir, sensibilizarme a través de la visión y de los sentimientos del cliente o usuario. Se busca comprender y empatizar con los usuarios, lo que determina en última instancia el resultado del diseño de tu producto o servicio, ¿ya? O sea, yo siempre tengo que enfocar lo que yo voy a realizar en lo que el cliente necesita. Y aquí, bueno, hablaba el video de algunas técnicas, ya como por ejemplo las entrevistas. Muchas veces nosotros queremos llegar a usuarios que geográficamente no están tan cerca o no es tan fácil llegar a ellos. Por lo tanto, también una de las técnicas que se utiliza bastante en la etapa del empatizar es la encuesta, ¿ya? Y ahí, ojo, hay que definir muy bien la encuesta. La encuesta tiene que ir en función del cliente objetivo al cual yo quiero llegar. He visto de repente algunas encuestas donde las preguntas, ¿ya?, no están bien planteadas para el usuario que las va a recibir o para la persona que las va a responder. Por ejemplo, alumnos, no sé, de algunas carreras que utilizan palabras muy técnicas que una persona normal no conoce, ¿ya? De repente ustedes, no sé si han escuchado hablar a los abogados, ¿ya?, que de repente utilizan terminología que es netamente jurídica, y una persona normal no entiende nada de lo que están hablando. Ya, eso pasa muchas veces con las encuestas. Entonces, utilizan algunas palabras que para el usuario que yo escogí no están muy claras, ¿ya? Entonces, ahí tengo que ser sumamente preciso en las preguntas y tratar de que la persona entienda perfectamente lo que yo estoy tratando de preguntar. Por lo mismo, cuando utilicen encuestas, antes de realizarla, primero hagan un testeo de la encuesta, ¿ya? Es decir, al tipo de cliente que ustedes, o escojan a uno o dos de los que ustedes quieren llegar y muéstrenle la encuesta, que se la respondan. Y ellos mismos les van a ir indicando, oye, pero ¿qué quieres preguntar? Oye, no te entiendo, ¿qué quieres decir con esto? Etcétera, ¿ya? E incluso al momento en que ellos te realizan la encuesta, muchas veces uno se da cuenta que es información insuficiente y ahí te da chance para volver a corregir o hacer preguntas adicionales, ¿ya? En las encuestas normalmente uno trata de preguntar sobre el producto, sobre el servicio, ¿cierto? En términos técnicos, de imagen, de color, de aroma, de tamaño, etcétera, pero también ahí hace preguntas en relación al precio. ¿Ya? Tú estás dispuesto a pagar tanto por tal producto y, ojo, siempre tratar de utilizar
valores entre y hasta, ¿ya? No un valor concreto específico, sino que, no sé, pues entre 1000, 2000, entre 2000, 3000, y la diferencia en cada rango tiene que ser la misma. ¿Ya? Si por ejemplo digo entre 1000 y 2000, la siguiente tiene que ser entre 2000 y 3000, ¿ya? O pueden usar menor o igual a 1000, y después se mueven en ciertos rangos que tienen que ser iguales, y finalmente sobre tanto, ¿ya? Pero normalmente uno traza los rangos directamente. Entonces, de esa manera también, no solo consultas por el producto, sino que también te enfocas en el precio, ¿ya? Bien. Como lo mencionaron en el video, que no se explicó tan profundamente, la primera herramienta que se trabaja, o que se debiese trabajar en esta etapa, es el mapa de empatía, ¿ya? Esto nosotros los que, bueno, vinimos a la charla de propuesta de valor y ventaja competitiva, lo mostré no tan profundamente porque el tiempo se hace muy cortito, ¿ya? Pero me gustaría igual explayarme un poquito más con el mapa de empatía acá, porque es indispensable para que ustedes puedan llegar a sentir como el cliente, ¿ya? Muchas veces, claro, yo digo, no, si yo me pongo en el lugar del cliente, pero sigo pensando desde mi punto de vista. Ese es el error. Yo tengo que ponerme en el punto de vista del cliente. Por ejemplo, en el caso de mujeres, no sé, yo quiero escoger mujeres dueñas de casa que trabajan, ¿cierto? Y tienen familia. En mi caso yo tengo un hijo ya grande, tiene 17, pero hay mamás que tienen hijos pequeños. Entonces yo no me puedo enfocar en mi realidad actual, porque mi hijo ya no me da las tareas que le da una mamá a los niños más chicos, ¿ya? Entonces tratar de ponerme en el lugar de esas madres con hijos pequeños. Pucha, ver cómo es la realidad con mi sobrino, a lo mejor, o con mi hermana con mi sobrino, que anda corriendo con las cosas, o que ordenando, que... Entonces eso es lo que yo tengo que tratar de comprender, ¿ya? Yo ponerme en el lugar del otro, no verlo desde mi punto de vista, porque ahí es donde yo pierdo el enfoque de empatía, ¿ya? Lo primero que yo tengo que ver, y aquí me voy a salir un poquito de esta... Bueno, voy a explicar un poquito lo que vemos en la pantalla. Tengo que entender qué es cómo piensa y siente ese personaje, ese cliente, ese usuario, ¿ya? Cómo ve, cómo mira las cosas. Qué dice y hace, ¿ya? Y cómo escucha también. Entonces, estas situaciones las tengo que ver en función de la problemática, ojo, no en general, porque si no los volveríamos monos tratando de generalizar un grupo, ¿ya? Sino que en función del problema. Si yo me estoy enfocando, por ejemplo, en madres de familia, ¿cierto? Con hijos pequeños, que además trabajan, dueñas de hogar, entonces tengo que posicionarme en esa situación concreta, en términos de la problemática, que ojo, es la falta de tiempo para dedicarle más a su casa, ¿cierto? Entonces tengo que pensar y sentir como esa mamá, ver las cosas como esa mamá, ¿ya? Y esa mamá siempre, antes que todo, va a estar pensando en la familia. Entonces eso es parte del pensamiento de esta mujer, ¿ya? Cómo la ve, qué dice y hace. Es una mujer que está constantemente a full, que está con, no sé, porque está en el día, en el trabajo, que tiene que también mentalizarse en lo que viene en la casa, que va a cocinar, ¿cierto? Cuáles son las tareas para el otro día, churra, se me está acabando el gas, tengo que comprar gas, etc. Entonces, esas son las cosas que normalmente está pensando y a la vez está haciendo y diciendo, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo escucha a esta mujer? ¿Qué escucha? ¿A quiénes escucha? ¿De qué forma? Eso nos sirve también un poquito para trabajar después el marketing. Abajo ustedes logran comprender qué lo frustra y qué lo motiva. ¿Ya? ¿Qué frustra a esta mujer? Por ejemplo, que se le echen a perder las cosas. ¿Ya? Es frustrante cuando tú tienes el tiempo súper cortito y tienes que dedicarte de lleno a esta actividad, pero ya no tienes más tiempo y que se te echa a perder algo, ¿ya? Que frustra también que
niño se te enferme, porque imagínense, todo se complica. Y así vamos pensando que frustra a la madre, frustra a lo mejor no tener las lucas suficientes, frustra a lo mejor que el marido, la pareja no te apoye en la casa, entre otras, aunque yo personalmente siento que eso también es mucha responsabilidad de la mujer. Bien, el hecho de que el marido no haga nada, ¿ya? ¿Qué lo motiva? ¿Qué cosas motivan a esta persona? La familia, los hijos, ver a los hijos sanos, ver la casa linda, ver la casa limpia, que tengas un poquito de tiempo para ti, que puedas, no sé, por fin de semana salir a recrearte, etc. ¿Ya? Entonces ahí vamos tratando de mentalizarnos en el lugar de ese personaje que es la dueña de casa, mamá de niños pequeños, ¿cierto? Y que además trabaja. Voy a compartirles acá en el chat el mapa de empatía, muchachos, para que ustedes lo puedan trabajar en su casita. ¿Ya? Es más larguito que esto. Mapa de empatía. Ya, ahí les llegó, creo. Ya, esa es la herramienta en sí para que ustedes la vayan trabajando. Ya, por un lado están las, a ver si me puedo salir de esto para llegar al... Espérame. Ya, y voy a presentar el Word que les acabo de enviar. Este es el perfil del cliente, ¿ya? Aquí yo que observo en esta primera lámina las alegrías del cliente y las frustraciones y los trabajos que tiene que realizar. Es decir, qué cosas lo alegran, que lo motivan, o qué cosas lo frustran. ¿Ya? Y ahí hablamos recién, hace un ratito, de las cosas que en el caso, por ejemplo, de una madre con hijos pequeños y que además trabaja, la frustran o la alegran, ¿ya? Luego viene, bueno, aquí está como más clarito el tema. ¿Qué cosas le generan alegría a esa mujer? ¿Ya? Porque ya hablamos de la alegría, pero ¿qué le crea esa alegría? Entonces ahí podemos concretizar en productos o servicios puntuales o en situaciones puntuales que le generan esa alegría o que le alivian las frustraciones. ¿Ya? Por ejemplo, una mujer que tiene poco tiempo, ¿cómo podemos aliviarle esas frustraciones? Y ahí lanzamos también ese análisis en términos de ese cliente puntualmente. ¿Ya? Y ahí van los productos y servicios que la podrían apoyar con ese tema. Y aquí está, digamos, ambos, ¿ya? Que se trabajan en conjunto. Alegrías con los creadores de alegría, frustraciones con los aliviadores de las frustraciones. Y el trabajo del cliente, es decir, lo que tienen que hacer extra con los productos y servicios que pueden satisfacerlo. Y ahí estamos entonces con lo que vimos en la pantalla, qué piensa y siente el cliente, qué dice y hace esta persona o el usuario, qué ve, ¿ya? Cómo es el entorno, los amigos, qué ofertas les da el mercado, etcétera, qué oye, los resultados y los esfuerzos. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar en términos de nuestro cliente para entenderlo, para empatizar con él. ¿Ya? Eso ya se lo acabo de hacer llegar a través del chat. Bien, volviendo a la lámina, entonces. Bien, tenemos la etapa siguiente que es definir, ¿ya? Aquí yo tomo toda la información que recibí de la parte del empatizar y la trabajo, ¿ya? Me tengo que obviamente quedar con aquello que me aporta, pero obviamente
enfocándome en de qué forma esta información me puede servir para dar la solución que quiero otorgarle a mi cliente. ¿Ya? Entonces, trabajamos la información recopilada durante la fase de empatía y quedamos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de las perspectivas. Identificaremos entonces problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. ¿Ya? Dentro de esta etapa existen algunas técnicas que hablaron también en el video. Yo normalmente sugiero la técnica de los 5 por qué. ¿Ya? Que es una técnica donde yo voy abordando algunos problemas y abordando ciertas instancias de por qué para ir ampliando, digamos, la información en relación a lo que obtuviste en la parte de empatía. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo claro. Pierdo mucho tiempo en el supermercado aunque solo vaya a comprar un producto. ¿A quién no nos pasa eso? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los por qué que se trabajaron en este ejemplo? Porque hay mucha gente haciendo cola en la caja. ¿Ya? Esa es una causa por la cual yo pierdo mucho tiempo. Porque hay poco personal para atender. Esa también es otra causa. ¿Ya? Porque solo puedo ir en horas punta tras el trabajo. Esa es una tercera causa por la cual pierdo mucho el tiempo. ¿Están viendo lo que estoy mostrando, cierto? Sí. ¿Sí? Perfecto. Otra causa puede ser que no me planteo la opción de comprar online. Esa es otra opción que también podría responder esta pregunta. Y finalmente, porque no estoy familiarizado con esa forma de compra, ¿ya? Es decir, con la compra online. O puede ser, no sé, por otra que se me ocurra, que el supermercado queda muy lejos de donde vivo, ¿ya? Otra puede ser que no encontré los productos en ese supermercado y tuve que ir a otro supermercado, etc. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo voy ampliando la información en función de un problema que detecté dentro de la fase de empatía. Y otra de las técnicas que se pueden utilizar para ir trabajando la información también es el mapa mental. ¿Ya? El mapa mental, chiquillos, es un mapa que trabaja nuestra parte divergente nuevamente, porque es muy creativo. ¿Ya? ¿Por qué creativo? Porque existe el mapa conceptual también. El mapa conceptual es de bloques, texto, etc. El mapa mental es más de imagen, de palabras cortitas, ¿ya? Donde yo tomo una idea central en la mitad de la hoja y empiezo a crear dentro de esta hoja distintas conexiones, ¿ya? Por ejemplo, acá, idea central, 10 razones para tomar café, ¿ya? Y me voy planteando las distintas razones para tomar ese café. Bueno, eso se puede también trabajar con la información que les otorgan los clientes, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajamos las frustraciones del cliente ante tal situación. Y podemos empezar a armar un mapa mental. ¿Por qué se sugiere el mapa mental? Porque esta interacción entre imágenes, texto y colores nos permite hacer que nuestro cerebro esté más abierto a ideas concretas. ¿Ya? Se torna más creativo porque se estimula la creatividad. A diferencia de ver una hoja quizás con texto. Entonces, por eso muchas veces se utiliza, y de hecho el mapa mental ahora se está utilizando mucho en la educación primaria y secundaria para que los chicos precisamente comiencen a crear. Bien, 10 razones para tomar café, vamos a nombrar alguna. Es un antioxidante. No sé, no conozco a nadie que tome café porque es antioxidante, pero tiene atributos de antioxidante. ¿Ya? Llena de energía. Esa es una causa que muchos clientes mencionan por el tema del café. ¿Ya? Aumenta la concentración. Combate el dolor de cabeza. También conozco gente que toma café por dolor de cabeza. ¿Ya? Ayuda a perder peso. Si no como y tomo café y como me llena el estómago, bien. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, distintas opciones. ¿Se entienden las técnicas, chiquillos? Si no hay algo que se entienda, por favor, me preguntan. Todo claro. ¿Entiende? Tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo una pregunta. Rayén. El mapa mental
el mapa mental se genera de acuerdo a las respuestas que obtuve en la etapa de empatía de las que me dio el cliente respecto al problema, ¿cierto? Sí, No son ideas que a mí se me ocurrió que el café es un antioxidante, sino que exacto. el usuario o el cliente me lo dijo. Exacto. Si tú utilizas el mapa mental en esta fase, claro, tú te enfocas en lo que el cliente te respondió. Ahora, puede que haya situaciones que el cliente no te haya respondido, ¿ya? Por ejemplo, porque, no sé, volviendo al tema de la dueña de casa, que la dueña de casa te dice, a ver, frente a los cojines que mencionaba la compañera. A mí me gusta que la casa esté ordenada y bonita, ¿ya? Entonces tú tienes esa respuesta, pero no tienes nada más que eso. Entonces tú podrías decir, o no, al revés. Podrías decir la persona, no me gusta que la casa se vea desordenada. ¿Ya? Ese es el problema, que la casa se vea desordenada. Entonces tú ahí, como no tienes causas puntuales que ella te haya otorgado del tema, tú puedes elaborar este mapa mental para ver situaciones que generan que una casa esté desordenada para una mujer que tiene poco tiempo y que está todo el día trabajando. ¿Ya? Entonces ahí lo puedes abordar y ahondar más en el problema que ella te mencionó o en la situación que ella te mencionó. Eso es cuando tú no tienes mucha información, ¿ya? Ahora, cuando la tienes, mucho mejor, porque ahí puedes armar bien la película. Ahora, el mapa mental también se puede utilizar en las otras fases, ¿ya? Por ejemplo, en la fase de ideas también, la lluvia de ideas. Entonces, pones el problema central y vas armando las ideas para los lados, ¿ya? Y sobre esa idea pueden hacer otra idea, y ahí vais armando también un mapa mental en función de la idea. No es solamente aplicable a esta etapa. No sé si me di a entender bien. Sí, lo entendí. Gracias. Bien. Tenemos entonces la etapa de idear, ya concretizamos un poco más la información. Tenemos clarita la película, cómo piensa, cómo siente, cómo proyecta este cliente, qué necesita, ¿cierto? Y ahora tenemos que idear la forma en que logramos satisfacer esa necesidad, ¿ya? Entonces, aquí tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones, obviamente, para llegar a una que efectivamente sea la que se requiere. Y una de las técnicas que obviamente siempre se sugiere es la lluvia de ideas, ¿ya? Entonces acá, como se dice, el pensamiento divergente tiene que salir a flote y lograr generar ideas creativas, eficaces, ecológicas, modernas, innovadoras, tecnológicas, eficientes, ideas, no sé, por lo mejor económicas, etc. ¿Ya? Entonces tratar de abarcar el máximo de temas posibles que puedan enfocar ideas concretas para dar solución a la problemática. Como les dije, ir anotando, ¿cierto? Si quieres armar un mapa mental, si quieres armar un esquema con cada una de las ideas, súper bien, porque de esa forma yo voy logrando armar un cuento importante con información que después la puedo trabajar. Y como bien se decía, sobre una idea también ir armando algunas variables, no sé, por ejemplo, generar un cojín, ¿ya? Y ahí la compañía, generar un cojín, ya que sea grande, que sea chico, que sea reversible, que sea aromático, etc. Y ahí te pueden surgir distintas cosas que después tú puedes ir descartando. Entonces, de esa forma vamos armando más información y le vamos dando más contundencia a las ideas. ¿Ya? Antes de pasar al prototipado, ya también les voy a compartir una herramienta que muchas veces utilizamos en educación superior para que los chicos concreticen ideas. ¿Ya? Creo que ahí los envío. A ver, me voy a ir entonces a esa
para explicárselas, porque es interesante que también la comprendan para que la apliquen, porque a veces es muy, nos ayuda bastante a qué escoger, ¿ya? Bien, lo que ven acá es un Word, ¿ya? Que nosotros trabajamos por lo general en cuanto trabajamos evaluación de proyectos o ideas de emprendimiento. Tomo una idea, ¿cierto? Yo trabajo en lluvia de idea, en técnicas, no sé, pues de mapa mental, lo que sea, y trabajo ciertas ideas, ¿ya? Y luego, cuando ya estoy enfocándome en algunas que ya son más concretas, porque obviamente no voy a trabajar todas las ideas, sino que las más concretas las paso a una tabla, ¿ya? Entonces esas ideas, por un lado se plasman en una columna, y en la otra puedo plantear la necesidad o problema que satisface, ¿ya? Ahora, si yo solamente estoy pensando en una necesidad o en un problema, entonces planteo ideas para ese problema o esa necesidad. Pero muchas veces uno a veces aborda más de una, ¿ya? Por ejemplo, si estoy abordando una frustración del cliente y una alegría del cliente. Entonces ahí puedo plantear ideas para las distintas situaciones. Luego, paso a lo que se conoce como matriz de criterios. ¿Ya? Disculpa, la ¿Sí? presentación, te veo solamente a ti, no sé si soy la única. Ah, ¿no se está compartiendo? Espérenme. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Eso es lo que le estaba mostrando. Idea y necesidad o problema que satisface. ¿Ya? Entonces yo las ideas más concretas, o que yo siento que son las más idóneas, las dirijo en la primera columna, y luego la necesidad o idea que satisface, o problema, perdón, que satisface. Y luego las paso a la matriz de criterios. Estos criterios que están arriba, ya acá, están, digamos, en forma vertical. Son criterios que yo puedo mover, no son estáticos. Yo defino cuáles son los criterios, ¿ya? Acá los ponemos como ejemplo, pero yo puedo generar muchos otros criterios dependiendo de la situación que yo quiero evaluar. Por ejemplo, planteo las ideas en esta segunda columna que está acá, y luego están los criterios con los cuales yo voy a evaluar cada una de las ideas, ¿ya? En este caso, nivel de innovación. Lo evalúo de 1 a 7. Donde 1 es la nota más baja y 7 es la más alta. Mercado potencial, ese es un mercado pequeño, es un mercado más amplio, ¿cierto? Un segmento objetivo pequeñito, etc. ¿Satisface una necesidad o no? Y bien concreto, y aquí hay que ser súper realista porque a veces uno se mete mucho en una idea, ¿ya? Y aunque las cosas te digan lo contrario, tú sigues pensando que sí. Entonces no, aquí hay que ser bien honestos para responder estos criterios. ¿Es posible realizarlo en el corto plazo? También todo depende de si ustedes quieren hacer algo a largo plazo o necesitan algo más concreto, más corto, ¿cierto? Conocimiento técnico. ¿Qué conocimiento técnico tengo yo en relación a lo que yo estoy proponiendo? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si se me ocurre algo con electrónica. ¿Qué tanto conocimiento técnico en electrónica tengo yo? ¿Ya? Conocimiento comercial puede ser otro criterio acá también. Conocimiento en redes sociales, marketing, tecnología que se utiliza en el producto o servicio, etc. ¿Ya? Requerimiento de capital. Este sí tiene que estar, siempre tiene que estar en los proyectos. ¿Ya? ¿Cuánto capital se necesita para llevar a cabo esta idea o proyecto? Y cualquier otro que ustedes quieran poner. Entonces yo puedo cambiarlo si estimo conveniente o no. Ustedes pueden utilizar el criterio que mejor les acomode. Por ejemplo, si apoya o cuida el medio ambiente, ¿ya? Si es un proyecto social, si es un proyecto colaborativo, si requiero mucho, esto es importante también, si requiero mucho proveedor o la facilidad de contar con proveedores, también es muy importante, porque hay artículos o productos donde los proveedores son escasos, ¿ya? Y otros donde tienes facilidad de proveedores, o sea, hay por montones, etc. ¿Ya? Entonces ahí yo pongo criterios, ¿cierto? Y voy evaluando. La idea 1
le voy poniendo nota. La idea 2 le voy poniendo nota. Esto es como lo más concreto que hay, chiquillos, para poder evaluar un proyecto. Por ejemplo, si yo estoy evaluando ideas para un fondo concursable, lo que puedo hacer es tomar los criterios con los que se van a evaluar en ese fondo concursable y trazarlos en esta matriz. De tal forma que yo después evalúe mis ideas en función de esos criterios, ¿ya? Y ahí les va a surgir información más cuantificable de lo que ustedes están proponiendo. Pero ojo, tienen que ser como bien objetivos para evaluar, ¿ya? Muchas veces lo que uno hace también es compartir con el equipo, que también ellos hagan su evaluación y después sacan promedio, ¿ya? Y ahí se eliminan los sesgos relacionados con la subjetividad que muchos tienen en ciertas ideas. Bien, aquí como lo dice, se evalúa de 1 a 7, ¿cierto? Lo más satisfactorio el 7 y lo menos satisfactorio el 1. Por ejemplo, en la parte económica, lógicamente, si el proyecto es muy caro, entonces le voy a poner un 1. Y si no es tan caro, si es económico, entonces le voy a poner un 7. ¿Ya? Así piensen siempre que el 7 es lo más satisfactorio. Y bueno, después ya plantean la idea con la mejor puntuación, ¿cierto? Y tratan de explicar en detalle en qué consiste la idea, ¿ya? Y ahí pasan, ahí ya les compartí esto también, a la siguiente fase, que sería entonces el prototipado. Bien. Ay, me fui del prototipado. Y al prototipado entonces las ideas se vuelven realidad, construyen prototipos, hacen que las ideas sean palpables, ¿cierto? Que sean visibles, que sean concretas, ponen de manifiesto elementos que debemos mejorar, refinar, cambiar antes de llegar al resultado final, que esa es la parte que nos va a retroalimentar nuevamente el cliente, ¿ya? Técnicas de prototipado hay muchas. Lo que usualmente se utiliza en términos pequeños son las maquetas. No sé, pues si yo quiero mostrar a lo mejor un espacio físico. Por ejemplo, en el caso de lo de los perritos, ¿cómo logro mostrar cómo va a ser el lugar? ¿Ya? Puede ser una maqueta, que incluso muchos ahora están trabajando con material reciclado, las maquetas, o puede ser, por ejemplo, algo más computacional, ¿ya? Y armar todo el cuento computacionalmente para que la gente visualice cómo va a ser el lugar, dónde está la zona de juego, dónde está la zona de comida, la zona de descanso, etc. ¿Ya? También los bosquejos. Los bosquejos no quedan todavía obsoletos, ¿ya? Muchas veces cuando yo quiero armar algo, y obviamente no tengo los recursos para hacerlo, muchas veces muestro los bosquejos. El dibujo concreto, con tamaño, ¿cierto? Con dimensiones, los colores que va a tener o que puede tener. Las dimensiones, ojo, son súper importantes para que la gente piense cómo va a ser en términos de tamaño, ¿ya? Mencionar si va a ser cuadrado, redondo, por ejemplo, un vaso. Acá tengo un vaso. Para mí, que mi mano es chica, tomar un vaso de esto es complicado. Para mí es mejor un vaso más delgadito abajo, ¿ya? Entonces esas son cosas que de repente los prototipados te ayudan a enfocar bien un producto, porque el cliente hace uso de repente o visualiza lo que tú quieres entregarle y te va mencionando qué es más agradable para él, ¿ya? No sé, no, me gusta que el vaso sea transparente, no, ¿sabes qué? No me gusta que se vea lo que estoy tomando, ¿ya? De repente algunos que le echan copete a las botellas de bebida o a los vasitos de café, etc. Ya, entonces prefiero que el tema sea, no sé, pues de un color más oscuro, ¿ya? O de plástico de colores para que no se vea lo que está adentro. No, mira, yo prefiero algo porque como ando siempre en el auto, que pueda dejarlo en los soportes que tiene el auto para dejar vasitos de café. Entonces tiene que ser delgado abajo. Y así, y que no sea muy alto porque se puede caer o puede topar con la parte de arriba. Entonces ahí es donde el cliente te va a ir informando qué cambios se le podría hacer a este prototipo que tú le estás mencionando, ¿ya? Otras técnicas, ojo, que se están utilizando mucho son las impresiones en 3D, ¿ya? Que hay empresas ahora que te prestan el servicio.
En plástico tú no sé, pues le muestras el mono, a veces ellos mismos lo construyen computacionalmente, ¿cierto? En base a lo que tú le entregas, el bosquejo, y ellos después lo imprimen con un plástico X que utilizan en estas máquinas y te sale el producto listo, ¿ya? No sé, un vaso, ¿ya? Y tú puedes mostrarle al cliente, mira, este es el producto, este es el tamaño, esta es la forma, las dimensiones, el color, bla, bla, bla. Esas cosas son indispensables de tener claridad acá en el prototipado, ¿ya? O sea, yo no puedo ir con un vaso y decir, ya, este es el vaso. No, mire, puede tener colores verde, azul, amarillo, celeste, puede tener aromas a frutilla, frambuesa, naranja, limón, no, puede ser en tamaño pequeño, mediano y grande, y obviamente mostrar las dimensiones, o ojalá tener los 3 productos con los distintos tamaños, ¿ya? No olviden también aquí trabajar el tema del valor, del precio. ¿Está dispuesto a pagar 1.000 pesos por este vaso? ¿O estaría dispuesto a pagar entre 1.500 y 4.000 por este vaso? Etcétera, ¿ya? Porque acuérdense que acá la gente les va a entregar la mayor información para ese producto final que se define en la etapa del testeo o evolución, como le ponían ahí, o evaluación. También se menciona de esas 3 formas, ¿ya? Entonces aquí probamos nuestros prototipos con los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando, ¿ya? Acá, después de hacer toda la etapa de testeo, yo puedo hacer este cuadro resumen, donde puedo hacer las preguntas, ¿ya? Que respondo yo en este caso, de acuerdo obviamente a lo que me entregó el cliente. ¿Qué funciona de este producto? ¿Ya? ¿Qué se puede mejorar? Preguntas que te surjan en relación al producto e ideas, que eso salió en el video también, ¿ya? Y otra técnica es esta, donde yo trabajo lo que gusta o llama la atención positivamente del producto, todo lo bueno que me dijeron, todo lo que me recomendaron, etc. Las críticas constructivas, que siempre son importantes y hay que tener apertura de mente para ello, críticas constructivas en el otro sector, en el sector del triángulo. Interrogantes que trajo la experiencia, es decir, todas las preguntas que nuevamente te surgieron por parte de los clientes, y las ideas que inspira esta presentación, ¿ya? Cualquiera de los 2 cuadritos trabaja exactamente el mismo tipo de información, pero lo pueden plantear de cualquiera de las 2 formas. Bien, por tiempo no vamos a poder ver el videito final, pero es como un ejemplo sencillo, ¿ya? Llevado. Y aquí hay 3 ejemplos exitosos que surgieron producto del Design Thinking, ¿ya? El primero fue el primer mouse de Apple, que fue así como ustedes lo ven, cuadradito, ¿ya? Con el botón arriba, etc. Después, obviamente, con el uso la gente empezó a hacer o a requerir cambios en relación al mouse, algo más redondo, producto de la forma de las manos, etc. El segundo, el cepillo más vendido de Oral-B, ¿ya? Donde, si se dan cuenta, son más para niños. El niño tiene una necesidad puntual, ¿cierto? Y una técnica en la manito que todavía no está bien desarrollada, por lo tanto se requerían esos cambios en los cepillos que generaron que fuese el cepillo más vendido. Y finalmente, ojo, miren esto, una máquina de resonancia electromagnética para niños, ¿ya? ¿Cómo logro que el niño esté tranquilo para hacerse un examen donde tiene que estar sin moverse? Bueno, aquí le plantearon una solución en términos de toda una etapa de Design Thinking que se trabajó para que el niño se sintiese cómodo y tranquilo en estas máquinas y pudiese generar un buen examen, ¿ya? Bien, muchachos. Ha sido un placer darles esta charla. A mí me gustan mucho estos temas porque se trabaja bastante la creatividad, salen ideas muy buenas, se mejoran los productos y servicios que se están ofreciendo, y por ende, como dice el video, hay que mentalizarse y tener la técnica, y actuar en relación a la técnica. Después el tema sale solo, ¿ya? Es desde la nada empezar a aplicar la técnica y después pensar con la técnica, y listo. Y ahí se empiezan a surgir situaciones novedosas en términos de lo que podemos ofrecer y la recepción obviamente del cliente.
Les voy a dejar mi correo para que se comuniquen conmigo si tienen dudas, cualquier cosita que les surja en relación al efectuar el proceso. Y yo ningún problema les puedo apoyar en el tema. ¿Ya? Ahí está mi correíto también para que lo tengan ante cualquier duda que surja. Muchas gracias, chiquillos, por su asistencia. Espero que esta herramienta les pueda ayudar. Cercotec les va a hacer envío después de la presentación para que igual ahí tengan información más concreta de lo que vino.